libro La monarquía francesa, Fussell de Coulanges nos dice que la aptitud del historiador debe consistir en la extracción de los documentos sin añadir nada que estos no tengan. El historiador es quien ni piensa ni escribe sino a partir de los hechos. En una palabra, la historia es cierta objetividad para dar cuenta de cómo los sucesos del pasado realmente acontecieron. Frente a esta manera de pensar la historia, quizás vigente hasta hoy en día, Nietzsche representa una alternativa por lo menos interesante, ¿no? Él no está preocupado en la historia en términos de la legitimidad que podría tener un documento o un archivo para dar cuenta de un hecho histórico. Él no ve la historia en términos de cómo poder tener acceso a cómo realmente acontecieron los hechos del pasado. Más bien, él piensa la historia como una dinámica psicológica, como ciertos impulsos que empujan, que muestran la tendencia en los historiadores a hacer ciertos juicios del pasado. Piensen, por ejemplo, cuando nos dicen la magnanimidad o lo grande que fue la ciudad ateniense, lo esplendorosa que fue la época romana. Nietzsche se pregunta por qué los historiadores hacen estos juicios acerca de la historia. ¿Qué los empuja, qué los impulsa a querer estudiar el pasado? El mejor lugar para poder entrar en la reflexión nietzscheana acerca de la historia está en la segunda consideración introspectiva de la utilidad y los beneficios de la historia para la vida, publicada en el 74. Como lo indica el título, la historia siempre va a ser evaluada en términos de beneficio o de perjuicio con relación a vida. Es la relación entre historia y la vida el eje fundamental que comanda toda la reflexión nietzscheana sobre la historia. ¿Qué significa vida? Vayamos a Gaia Ciencia, donde Nietzsche nos dice que vida significa ser cruel e implacable con todo lo viejo y débil que hay en nosotros. Significa no tener clemencia, no tener piedad con lo andrajoso, con lo moribundo, con lo viejo. En una palabra, vida es el hecho de que los organismos buscan crecer, buscan expandirse, empoderarse, como también es el hecho de que buscan eliminar, desechar todo aquello que ya no les aporta nutrientes, todo aquello que ya no posibilita que sean dueños de sí mismos. En este texto, Nietzsche distingue tres usos de la historia. Primero tenemos la historia crítica. Bajo este uso crítico de la historia, se caracteriza una cierta sospecha, un cierto examen minucioso de fuentes y de valores que encarnan esas fuentes que nos parecen confiables, incluso evidentes podríamos decir. Este uso crítico de la historia lo que busca es desenmascarar estos valores para poder mostrar el carácter horrible y horripilante que hay detrás de ellos. El beneficio que supone esto es una piedra de tope para la confianza excesiva en estos valores heredados. Sin embargo, en este mismo gesto destructivo y de aniquilación, podríamos decir, hay un peligro para Nietzsche, puesto que el historiador crítico encuentra dificultades en ponerle límites a la negación del pasado. En ese gesto destructivo, el historiador se puede perder, puesto que él mismo es producto de esos valores, creencias, costumbres que él estimó como fraudulentas. El peligro es que ya no podamos encontrar en esta absoluta desconfianza en los valores en general ningún punto firme y nutritivo a partir del cual construir el presente y proyectar el futuro. En una palabra, el peligro es que podamos devenir en el nihilismo. Luego tenemos la historia de anticuario. Esta se caracteriza, dice Nietzsche, estos historiadores por ser almas que reverencian. Ellos buscan preservar la historia seleccionando ciertos elementos que ellos ven como valorables. Ciertos valores que ya no están en el presente y que son vistos como con cierta nostalgia, ¿no? El peligro acá es que, Nietzsche nos dice que solamente lo muerto y el pasado se erigen como únicas fuentes de valor posible, mientras que el presente y el futuro solamente pueden ser peor en comparación con los buenos días del pasado. En una palabra,
el peligro es que acontezca acá una momificación de la vida. Los historiadores anticuarios solamente saben cómo preservar, cómo conservar la vida. Sin embargo, son absolutamente ignorantes acerca de cómo engendrarla. Finalmente tenemos la historia monumental. La historia monumental busca vigorizar la vida. Esto quiere decir que ellos buscan potenciar la vida constatando ciertos hechos, ideas, costumbres, valores grandes, magnánimos que tomaron lugar en el pasado y que pueden volver a ocurrir en el presente. Ellos buscan crear nuevos ídolos, valores ejemplares, esa es la palabra clave, ejemplares para el presente y para el futuro. Sin embargo, en este mismo gesto de potenciación de la vida, encontramos el peligro, nos dice Nietzsche, puesto que este modo de hacer historia es deshonesto. Ellos desean mucho y describen muy poco, puesto que en este uso de la historia solamente se focaliza mucho en los aspectos grandes, magníficos de la vida, dejando deliberadamente de lado lo frágil, lo horripilante, y por qué no decirlo, lo sufriente que es la vida. Así como la vida es noble, también tiene un aspecto terrible, tan importante para Nietzsche. Precisamente por eso este uso es deshonesto para la vida misma. ¿Qué aprendemos ahora sobre Nietzsche y la historia? Bueno, que una historia que sea útil para la vida es una historia que va a potenciar ciertos hechos que nos permiten expandir nuestra existencia, que nos permiten crecer existencialmente y que va a relegar ciertos elementos que no nos aportan nutrientes, no nos permite ser robustos, no nos permite tener carácter. En una palabra, una historia que está al servicio de la vida es una historia que va a entregar poder a esta.